invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora 6 de la mañana, 37 minutos, estamos en el informativo del Eje Cafetero a través del canal de televisión online Risaralda TV, también en vivo y en directo por la emisora Qué Buena 92.1 FM en Dos Quebradas y en redes sociales para Colombia y el mundo. Saben que hay una línea de WhatsApp también para que usted esté enviando mensajes, audios, preguntas y participar de las entrevistas también, el 320-828-1752, 320-828-1752. Y nuestra invitada a esta hora de la mañana desde la capital de la República, desde la ciudad de Bogotá, es Melissa Marín López. Ella es escritora, es socióloga de la Universidad del Rosario, es estudiante de la maestría Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, asistente graduada del Centro de Español de la Universidad de los Andes, también consultora de la organización Transparencia por Colombia en la línea de activismo cívico. Y está participando en la Feria del Libro en Bogotá con un libro también que escribió, y de eso pues vamos a hablar en la mañana de hoy. Saludamos a Melissa Marín López. Buenos días, ¿cómo está Melissa? Muy buenos días, Álvaro, y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenida, doctor Germán Aguirre Muñoz, nuestra invitada a esta hora. Sí, le doy los muy buenos días a nuestra invitada a esta hora de la mañana. La hemos querido llamar doctora Melissa para que nos hable un poco. Tenemos conocimiento, acaba de publicar un libro. ¿Es la primera publicación o ya ha tenido otras publicaciones? No, señor, es mi primera publicación formal, sí, señor. Este libro y cómo titula. Bueno, este libro se llama Guardianes de la Tierra y la Cultura, la agroecología en el movimiento campesino de Cajibío. ¿Cómo es el nombre? Perdón, ¿me lo repites tan amable? Es Guardianes de la Tierra y la Cultura, procesos agroecológicos de las comunidades campesinas en el movimiento campesino de Cajibío. Háblenos un poco más del contenido de este libro. Bueno, claro que sí. Bueno, entonces en este libro lo que van a encontrar, lo que yo me propuse investigar, es cuál es la configuración, digamos, política, económica y social de la agroecología, cómo la agroecología entra a ser parte de un planteamiento político, económico y social en el movimiento campesino de Cajibío. Esta pregunta me surgió porque, bueno, Cajibío es un contexto, digamos que para los que no conocen Cajibío, que bueno, digamos que yo hasta ese momento tampoco lo conocía. Es un lugar, es un municipio que queda cerca de Popayán, es un municipio en el departamento del Cauca. Para las personas que han ido, que han pasado desde Cali hasta Popayán por vía terrestre, seguramente han pasado por Cajibío porque Cajibío comprende, digamos que dos municipios que están ahí cerca de la vía panamericana, que es esta vía principal que conecta a ambos municipios. Y bueno, Cajibío es una región predominantemente rural, pero también es pluriétnica y multicultural. Hay tanto comunidades indígenas, afros como campesinos, y pues en esta riqueza también de culturas y de, digamos que de campo, también se enfrentan con diferentes complejidades. También es un municipio en el que se ha presentado desde, digamos que la segunda parte del siglo XX, una reducción de los cultivos destinados al autoconsumo. También hay una distribución desigual de la tierra muy marcada, altos niveles de pobreza, y también hay tensiones, digamos, por el territorio, tensiones no solo digamos, con empresas, con multinacionales, sino que también entre los mismos actores étnicos y raciales, campesinos, indígenas y afros. Hay disputas por el territorio y por la tierra, y pues en estas disputas hasta el año pasado era más predominante como la figura
de los indígenas o de los afros, pues por su figura también como en la ley, mientras que los campesinos no eran sujetos diferenciados de derechos, entonces pues siempre como que se veían como un poco relegados en estas disputas por la tierra. Entonces de esta manera como que surge mi tesis, surge mi, bueno, creo que no lo conté antes y vale la pena aclararlo también. Esta investigación yo la hice en el marco de mi pregrado como socióloga en la universidad. Digamos que esta es mi investigación final para graduarme, y pues esta investigación como que ganó un reconocimiento en la universidad y fue como en el momento en el que se me propuso hacerla libre. Entonces es como producto de esos últimos años de pregrado. Y bueno, entonces como les contaba, de allí nace como, de este contexto de Cajibío, nace como la curiosidad mía de hacer eh, una investigación en este lugar, una investigación sobre el movimiento campesino de Cajibío, que es un movimiento que lleva más de 20 años eh, vigente. Ellos crearon el movimiento en 1999 y bueno, es un movimiento que como busca como el bienestar para los campesinos, pero en sus términos, ¿no? En sus términos, de acuerdo con sus posibilidades reales en el territorio, de acuerdo con su identidad cultural también, y es allí donde entra la agroecología como una propuesta, como una protagonista que no solo es, digamos que a veces solemos pensar en la agroecología como un modelo de producción, que sí, claro que sí, es un modelo de producción de productos, digamos que sana, natural, sin agroquímicos, y también aprovechando como las propiedades. Bueno, es todo un tema muy de tecnología, digamos, agrícola, pero también, y digamos que esto es en lo que yo me enfoco como socióloga, también es una propuesta política y cultural, y bueno, económica también para los campesinos. Entonces, digamos que ese es el enfoque que yo le doy a la agroecología y lo que explico a lo largo de los 3 capítulos que tiene el texto. Y bueno, los 3 capítulos, digamos que hacen un recorrido por el movimiento y por las familias campesinas del movimiento, que va desde un nivel muy general. El nivel empieza hablando sobre la construcción del movimiento, digamos, el contexto en el que se construyó, y bueno, toda esta historia de construcción de todos esos planteamientos económicos, políticos y sociales. Ellos tienen un plan de vida digna, tienen todo un proyecto político y económico, es una organización muy bien consolidada. Y digamos que en este primer capítulo se analiza eso, por qué se creó el movimiento, en qué contexto. También pues se halló que este movimiento se creó para reconstruir la identidad colectiva de los campesinos. Creo que eh, de acuerdo con la investigación, esto es como digamos que el punto central de este capítulo. Había una identidad colectiva que estaba siendo un poco vulnerada por todas las reformas políticas y económicas que se dieron durante la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, este movimiento lo que hizo fue encontrar a estas familias y hacerlas pensar cuál es el bienestar y el desarrollo en sus términos, ¿no? Bueno, en el segundo capítulo ya paso como un poco más, digamos que partimos de lo general y vamos hacia lo particular. Entonces en el segundo capítulo ya se mira y se analiza detenidamente la apuesta agroecológica como tal. Ellos tienen apuestas de todo tipo, tienen apuestas en salud, en infraestructura, también, bueno, en derechos humanos. Tienen como una apuesta muy sólida, tienen 8 ejes diferentes, y uno de esos ejes del plan, de su plan político y económico, es este eje de agroecología. Entonces, en el segundo capítulo le ponemos el foco a este eje y bueno, encontramos que la agroecología, como les contaba, no solo es un modelo de producción de alimentos, sino que también es una apuesta política y sociocultural de los movimientos campesinos. También pues encontré que algo muy interesante, y es que
la agroecología no nace únicamente como en un movimiento, sino que es toda una propuesta que se viene trayendo incluso desde niveles internacionales, desde plataformas y movimientos campesinos internacionales, eh, y es una apuesta que contribuye como al reconocimiento de los campesinos como actores culturales, ¿no? Digamos que ahí hay un punto muy importante porque se cree que los campesinos son, digamos que no tienen, son simplemente actores productivos en el territorio, ¿sí? Son productores de alimentos y digamos que no, el tema cultural o sí, como las características culturales de los campesinos son un poco desconocidas, mientras que si vamos a las comunidades indígenas o a las comunidades afro, se las resalta por esas características culturales que tienen. Entonces también la agroecología lo que hace es decir como, bueno, los campesinos también tenemos unas tradiciones culturales que de pronto han sido un poco borradas con todo este tema de la modernización de la agricultura, pero que están ahí, ¿no? Y entonces ellos hablan de que son guardianes de la tierra y la cultura, precisamente como se titula mi texto, son protectores del medio ambiente, son productores de alimentos sanos, contribuyen a nuestra salud, contribuyen a la salud de la tierra también, porque al producir sin agroquímicos, pues también están como manteniendo, digamos, que esos nutrientes y esa riqueza que tiene la tierra, están cuidando también los ríos, entonces es como toda una apuesta política que resalta las características culturales de los campesinos, también en vía de buscar ese reconocimiento como sujetos diferenciados de derecho, que bueno, de hecho ya pasó el año pasado, ya los campesinos son reconocidos como sujetos diferenciados de derecho, pero esto costó bueno, un camino largo y la agroecología hizo parte fundamental de ese camino. Bueno, y este, digamos que en este segundo capítulo, para no extenderme más, también también analizo, perdón, como todo el tema de la agroecología en sus vidas, llega también como una apuesta que es acorde a sus necesidades. Ellos se caracterizan por tener parcelas pequeñas, entonces digamos que estos modelos de monocultivo extensivos no son tan aptos para ellos, no tienen tampoco la forma de, como de obtener ganancias realmente con estos modelos de producción. Además, pues también por la naturaleza de sus parcelas, la extensión, ellos les beneficia más de sembrar y producir alimentos para su autoconsumo y no tanto únicamente para venderlos, también por la fluctuación de los precios. Al final, digamos que, por ejemplo, la caña panelera allá es muy predominante, pero al final en lo que lo pueden vender es muy poco y por lo que lo venden, digamos que no alcanza para cubrir las deudas, para cubrir su alimentación. Entonces, realmente la agroecología es una alternativa que sí les ofrece como soluciones a sus formas de vida. La agroecología les, les propone cultivar sus propios alimentos, cultivar una diversidad de alimentos y que no solo se quede en caña y café. Y esto también contribuye a su soberanía alimentaria, que tengan con qué alimentarse y alimentar sus familias. Y bueno, en el tercer capítulo también lo paso rápido y digamos que aquí, como les contábamos de lo general a lo particular, ya en el tercer capítulo pasamos un poco de analizar el movimiento a analizar ya la realidad de cada una de las familias, ¿no? Cómo se hizo esa transición productiva en sus parcelas y qué significados ha tenido eso, qué consecuencias ha tenido eso, ¿no? Entonces vemos que la agroecología es una oportunidad para recampesinizar los espacios físicos, las parcelas como tal, por medio de una diversidad de formas, bueno, el uso de abono verde, los cultivos intercalados, las huertas caseras, los circuitos cortos de comercialización de alimentos, pero también es una oportunidad, digamos que es una recampesinización inmaterial y esto con lo que me refiero es como que es una forma también de modificar no solo el territorio, no solo las parcelas, sino también
sus creencias y sus concepciones sobre lo que significa ser campesino. Y bueno, creo que este es un resumen un poco largo del libro, pero bueno, por supuesto el libro tiene muchos más datos, mucha más riqueza, muchos más testimonios de los mismos campesinos y también pueden encontrar algunas fotos que también lo familiariza a uno un poco más con este proceso de investigación. Son las 6 de la mañana, 52 minutos. Estamos con la socióloga Marín. Quería también preguntarle sobre el título de este libro, Guardianes de la Tierra y la Cultura. ¿Exploró otro título para el libro o desde el comienzo tenía claro que ese era el nombre? Y también le quería preguntar seguidamente por qué escogió a este municipio de Cajibío, que es uno de los municipios del departamento del Cauca. Claro que sí. Bueno, el título del texto, yo no llegué con ninguna pretensión de este título al territorio, pero poco a poco, mientras iba haciendo entrevistas, mientras iba visitando las fincas de los campesinos, encontré que había como afinidad con este título. Uno de ellos en alguna entrevista, no recuerdo exactamente cuál, pero uno de ellos me lo dijo así textualmente: nosotros somos guardianes de la tierra y la cultura. A mí me pareció muy significativo, muy bonito, y posteriormente empecé a escucharlo, digamos que no con esas mismas palabras, pero sí empecé a escuchar que ese era como el objetivo o la vocación de muchos de estos campesinos del movimiento. Entonces me pareció que fue muy ¿Y acorde por qué el leerlo? título como ¿Por qué con su relación con la tierra y también con sus expectativas sobre lo que ellos hacen y su labor como campesinos. Después me di cuenta que este título, digamos que es propuesto también otros académicos, ¿no? Y otros escritores en otras partes del mundo, en especial en México. Y bueno, también se hace como su debida aclaración, pero en ese momento lo hice porque uno de esos campesinos, me contó esta historia y me pareció, eh, me comentó como esta frase y me pareció muy significativa, muy simbólica. Y bueno, por otra parte, ¿me podrías recordar la otra pregunta? Qué pena, Sí, Germán. que por qué escogiste, Melissa, el municipio de Cajibío allí en el departamento del Cauca. Claro, bueno, también les cuento. Bueno, yo, como les comenté brevemente hace un momento, no tenía conocimiento sobre este municipio antes de realizar la investigación. De hecho, nunca había ido al Cauca, nunca había ido a Popayán, pero mm, leyendo, digamos que los últimos semestres de la carrera, estuve muy enfocada en el tema de los mundos rurales, de la agroecología, de la ecología política también, y leyendo en revistas y en textos académicos, empecé como a vislumbrar un poco la riqueza que tiene el Cauca. Es una riqueza muy particular. Digamos que todo Colombia es multicultural, pluriétnico, eh, su campo y digamos que sus recursos naturales son muy ricos, pero el Cauca tiene también además este factor distintivo de que es como pionero en estas luchas y en estas propuestas desde las comunidades, tanto indígenas, afros y campesinas, por pensarnos otras formas de desarrollo, ¿no? Pensarnos alternativas al desarrollo relacionadas con esas necesidades y esas posibilidades que ellos tienen en el territorio. Entonces, pues me pareció como muy valioso todas esas propuestas que ellos tienen desde las comunidades por buscar alternativas al desarrollo, como lo decía, y decidí que ese era el lugar en el que yo quería hacerlo. Digamos que era complejo porque, bueno, todo el tema del conflicto armado, digamos que para esa época ya estábamos en el proceso de paz, pero de todas maneras, pues es un territorio complejo. Pero bueno, yo decidí como lanzarme, arriesgarme un poco, porque como les contaba también es una investigación que realicé sola. Y bueno, asimismo fui al territorio sola, hice los contactos, bueno, con ayuda de algunas personas, pero
en esencia sola. Fui como a nombre mío, simplemente allí. Pero bueno, todos esos intereses y esas curiosidades estaban ahí. Melissa, también quería preguntarle por qué la gente debe adquirir este libro, por qué el interés en leerlo y cómo le está yendo en la feria del libro. Bueno, sí, señor. Bueno, a mí me parece que vale la pena leer el libro porque, bueno, por medio de este libro van a poder conocer la historia del movimiento campesino de Cajibío. Como les contaba, es una organización que tiene más de 20 años de vigencia y pues esto para los que les interesa el tema de los movimientos y organizaciones sociales es bien significativo porque pues por lo general estas organizaciones tienen dificultades y eh, que en muchos casos las hacen simplemente pues no continuar sí, como finalizar esa gestión mientras ellos han sabido organizarse en muchos niveles, y esto lo explico en el libro, para mantenerse y mantener esa vigencia. Entonces es, digamos que muy valioso conocer su historia también, su apuesta por la agroecología también es muy valioso conocerla, porque con esta experiencia pueden comprender también las necesidades actuales del campesinado en Colombia, así como sus formas de organización y apuesta a nivel cultural, político y social. Como les comentaba, esto no hace parte solo del movimiento campesino de Cajibío, sino que estas apuestas por la agroecología son incluso a un nivel internacional y nacional también. Entonces es muy interesante conocer cuál es esa agenda política y económica de los campesinos actualmente. Y por último van a poder conocer más sobre la agroecología. Esto es un tema que a veces pensamos que es lejano a nosotros, pero en realidad es muy cercano a nosotros. Nosotros consumimos los alimentos que los campesinos producen y ellos son los productores de aproximadamente el 70% de los alimentos que consumimos. Y bueno, también tiene que ver con nosotros el tema de saber cómo están produciendo estos alimentos, si esto de pronto interfiere en nuestra salud, si también interfiere incluso en la distribución de la tierra en Colombia. Entonces, en este libro van a poder ver cuáles son todas esas eh, propuestas, todo ese contexto en el que se forma la agroecología como una propuesta viable, y también todas esas potencialidades que tiene para defender la soberanía alimentaria, la autonomía, la reconstrucción de los tejidos culturales de los campesinos. Y también pues quisiera dejar claro por último que la agroecología es una propuesta muy interesante, pero que también es una propuesta muy complicada para los campesinos. Es una propuesta que se enfrenta con muchas tensiones económicas, sociales e históricas del contexto, y no es tan fácil llevarla a cabo. Entonces en este libro también van a poder verla, digamos que todas sus potencialidades, pero también cómo realmente se vive en el territorio y todas las dificultades que tiene para implementarse. ¿Dónde adquirir su libro Guardianes de la Tierra y de la Cultura, Melissa? Bueno, el libro lo pueden encontrar en la librería Siglo, también lo pueden encontrar en la editorial de la Universidad del Rosario, lo pueden encontrar físico, digital también, y bueno, creo que ellos hacen también domicilios en caso de que se quiera físico. Y bueno, también lo pueden encontrar en plataformas en plataformas digitales, ¿no? JSTOR, y bueno, algunas otras. Si entran y buscan el libro Guardianes de la Tierra y la Cultura, podrán como encontrar todas las formas en las que pueden adquirir. Bueno, son las 7 de la mañana, 2 minutos. Pues un placer haber tenido una pereirana como Melissa Marín López, socióloga, escritora. Felicitarla por este libro, por su participación también en la Feria del Libro en Bogotá. Y gracias por acompañarnos con esta información muy cultural también en la mañana de hoy. Muchas gracias. Un feliz día le deseamos. Son las 7 de la mañana, 2